Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos acá desde ahora en la ciudad de Hampton Beach nuevamente. Yo debería de haber estado en el desierto de una ciudad que se llama Palm Springs esta tarde, pero regresé enfermo de México y toda mi esposa también. Y apenas estamos ya recuperando. Nos iba a salir para el desierto el día de ayer en la mañana, iba a estar allá transmitiendo. No fue posible, el Señor sabe por qué. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, y mi esposa también. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante, el carácter de un pastor. Ahora, en realidad es el carácter de hombres, de mujeres que Dios quiere, pero vamos a hablar de un pastor porque son calificaciones específicas que se dan para un pastor. Ahora, no quiere decir que el resto de la congregación no viva con estos parámetros que Dios nos pone. Mire, como introducción, déjeme decirle una cosa. Dios está interesado en su carácter, porque cuando usted se muera, lo que usted se va a llevar es su carácter. Usted no se va a llevar nada cuando se muera. Yo no he visto absolutamente hasta ahora que cuando una persona muera o muere, llevan el carro funeral y atrás llevan un carro con todas sus pertenencias y su dinero y sus cosas de valor y su televisor y eh, su carro. No, no, no. Usted lo único que se va a llevar es su carácter, porque el carácter es parte importante de la vida y el carácter es algo que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Entonces, el tema de hoy es el carácter de un pastor, de un líder. También estos requisitos son para los diáconos también en Primera de Timoteo. Así que ese es el tema de hoy, el carácter de un pastor. Entonces, Dios está interesado en su carácter, en mi carácter. Eso es lo que Dios está interesado. Ahora, en Tito capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo describe lo que Dios quiere que haga un pastor. Y dice el versículo que debe el pastor apegarse al mensaje verdadero. Tal, dice Pablo, como lo enseñamos. Rápidamente les hago un repasito de lo que ya vimos la vez pasada. Primero, el mensaje verdadero, no palabrería, no cuestiones sacadas de la manga de la camisa, no cuestiones que no son bíblicas. ¿Y cómo? Tal como lo enseñamos. O sea, el ministerio, la enseñanza que nosotros tenemos y damos debe estar basada en los principios bíblicos. También ya lo enseñamos. Entonces, nosotros enseñamos lo que los apóstoles enseñaron, porque los apóstoles enseñaron lo que el Señor Jesús les enseñó, y el Señor Jesús enseñó lo que el Padre le enseñó. Y nosotros enseñamos lo que los apóstoles enseñaron y está impreso en la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que enseñamos es enseñanza apostólica, bíblica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñan. Ahora, esto es lo que debe hacer un pastor. Debe apegarse al mensaje verdadero, tal como lo enseñamos, dice Pablo hablando, para que así también con la enseñanza sana o con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo edificamos? ¿Cómo capacitamos? ¿Cómo entrenamos? Con enseñanza sana. Y con esa misma corregimos a los que se oponen al evangelio, a los que se oponen a la enseñanza sana. Pero los versículos anteriores, que son el 6, 7 y 8, Pablo, en el contexto anterior, describe lo que debe ser un pastor. En el 9 ya dice lo que debe hacer un pastor. Pero en el versículo 6, 7 y 8 describe el carácter de un pastor. Cómo debe ser ese pastor. Y dice que el pastor debe ser irreprensible. La versión Valera 60 dice el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, acuérdense que acá vamos a hablar de obispos, ancianos, pastores, porque los términos son intercambiables y ya aprendimos eso, que los términos son intercambiables, pero significan el mismo, el líder, el pastor. Entonces, porque es necesario que el obispo, que el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Fíjese que la palabra irreprensible ya apareció 2 veces, en el versículo 6 y en el versículo 7. Y este es un principio importante que usted debe saber. Cuando una palabra se repite en versículos, en un mismo versículo o en versículos que están muy cerca el uno del otro o uno detrás del otro, es porque es importante, está remarchando, está recalcando, está llamando la atención. Versículo 7 entonces, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Versículo 6, el que fuera irreprensible. Entonces, versículo 7, sea irreprensible como administrador de Dios. Y luego va a dar una lista de 5 cosas que no debe ser, y 6 cosas que debe ser. Primero dice, entonces, que no debe ser soberbio, que no debe ser iracundo, que no debe ser dado al vino, que no debe ser pendenciero y que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¡Wow! Estas son características importantísimas. En realidad este es el estándar de Dios para el carácter de cualquier pastor. Y esta es la primera consideración en la preparación para el ministerio pastoral. Mis hermanos, si un pastor no tiene estudios bíblicos, si no tiene preparación de seminario, eso es lo de menos. El carácter es lo más importante, porque lo otro se puede aprender, se puede estudiar, se puede leer, pero el carácter se forma con amor y temor a Dios. El carácter lo forma Dios en mí, porque yo me quiero parecer cada vez más a mi Señor Jesús. El Señor Jesús fue irreprensible. Él tiene algo mucho más allá que nosotros, sin pecado. Él es sin pecado. Ahora, gracias a Dios que esta lista de características no dice sin pecado, porque nadie podría ser pastor. Irreprensible no significa sin pecado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Irreprensible, entonces, no se podría referir a la perfección. No podría ser sin pecado, porque en este caso nadie estaría calificado para ser pastor. Más bien es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. El pastor debe ser irreprensible. Y en las siguientes áreas, más adelante ya vamos a empezar a verlas. Pero mire otra versión, la nueva traducción viviente. El anciano debe llevar una vida intachable. ¡Wow! Irreprensible, intachable. Entonces, Dios demanda que su administrador, que su pastor, que su anciano, que su líder, viva de un modo, de una forma, de una manera tan santa que su predicación no contradiga su estilo de vida. Para que los pastores no pequemos. Irreprensible, mi hermano, es la cualidad principal del pastor. Y el resto de la lista que vamos a ver es un examen de cada componente de esa característica que es irreprensible, desarrollando lo que significa ser entonces irreprensible. Los componentes de ese irreprensible se dividen en 3 grupos: moral, sexual y familiar. Que el pastor debe ser probado en esas áreas: moral, familiar y a la nobleza en actitud y conducta.
Entonces, irreprensible en el área sexual. Eso quiere decir. Irreprensible no se refiere entonces a la perfección sin pecado, porque en ese caso ya dijimos que nadie calificaría para ser pastor. Irreprensible es la cualidad principal del pastor. Debe ser irreprensible en el área sexual. Hoy, mis hermanos, tenemos personas con una teología correcta, pero están viviendo vidas impuras. La iglesia debe tener líderes irreprensibles. El pastor, mis hermanos, debe tener la reputación, y los líderes también, y los diáconos y los ancianos de la iglesia deben tener la reputación de ser sexualmente puros. Si está casado, está entregado a su mujer, ama y desea solamente a su mujer. Esto es importante. La primera cualidad de carácter que en Tito manifiesta lo que significa ser irreprensible es que debe ser marido de una sola mujer. Tiene que serle fiel a su esposa, dice la Nueva Traducción Viviente. Tiene que serle fiel a su esposa. Entonces, Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se contradiga con su estilo de vida. Y entonces vemos que la primera cualidad de carácter que en Tito manifiesta lo que significa ser irreprensible es que debe ser marido de una sola mujer. Y usted dice, bueno, pero yo no tengo dos, y ya califico. No. Veamos qué significa ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, hablemos un poquito de eso. Marido de una sola mujer significa que le es fiel a su esposa, que es fiel en todos los sentidos. Mis hermanos, la tarea de edificar matrimonios piadosos y familias fuertes en la iglesia con toda seguridad necesita la experiencia impecable de la vida de un pastor, un hombre que sea irreprensible en el área sexual. ¿Okay? Eso es importante. Este es un tema difícil de hablar, pero que hay que tocarlo porque, hermanos, es importante. Un hombre irreprensible quiere decir que está casado con la misma mujer, que tiene ojos solamente para ella. La traducción en sí quiere decir hombre de una mujer, y significa que está entregado a la mujer que es su esposa, que sus ojos y su corazón permanecen enfocados en ella. El tema no está solo evitar divorciarse a todo precio, sino que es mantenerse fiel a la esposa de uno. Eso. Dios quiere líderes que tengan una reputación impecable, que sea irreprensible en el aspecto sexual. El tema es de carácter moral, no de estatus marital. El pastor debe tener la reputación de ser sexualmente puro. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de este aspecto. Cuando hablamos de que sea marido de una sola mujer, no estamos diciendo que hay quienes puedan tener dos. No, lo que estamos diciendo es que sea fiel. Que el pastor debe tener la reputación de ser sexualmente puro, que ama y desea solo a una mujer y ha sido fiel para con ella. Y mis hermanos, en este sentido es importante entender lo que Jesús dijo, que el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón, ya cometió un pecado de inmoralidad. Hoy en día, todos, hombres y mujeres, incluyendo adultos, ancianos, hombres de negocios,
niños, jóvenes, estamos expuestos a la pornografía. La pornografía es una plaga de inmoralidad que está invadiendo nuestros hogares. Antes, para ver pornografía, usted tenía que ir o a la sala del cine o comprar la revista. Hoy la pornografía la tenemos allí en la casa, en la pantalla de la televisión, en la pantalla de la computadora, en la pantalla de nuestro teléfono. Y hermanos, escúchenme, hombres, mujeres, ustedes que están escuchando el tema de hoy, solamente usted y el Señor sabe si usted es irreprensible en esta área. Y si usted no es irreprensible en esta área, este es el momento para que se arrepienta delante del Señor. Cuando digo este es el momento, dice la palabra, si escucha hoy su voz, no la ignore. Yo voy a pedirle a cualquiera de ustedes que me está escuchando que después de que termine esta clase, que vaya solo usted y el Señor y hable con Él. Si usted tiene problemas en el área sexual, se los comunique al Señor y le diga, Señor, yo no soy irreprensible en esta área, necesito por favor tu perdón y tu reprensión. Dígale, Señor, perdóname, pero ten misericordia de mí. Mire, David cuando cometió pecado sexual con Betsabé, se arrepintió, confesó su pecado y se apartó de él. Esa es una buena forma. Usted conoce el pasaje, vaya y busque el pasaje de David cuando comete pecado con Betsabé y cómo él reconoce su pecado, pide perdón y se aparta. Mis hermanos, necesitamos hombres que sean maridos de una sola mujer. Marido de una sola mujer significa que ama y desea solo a una mujer y que ha sido fiel para con ella. Marido de una sola mujer. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! De una vez le adelanto un poquito de la tarea de la próxima semana. Bueno, más adelante se lo comunico. En el área familiar, entonces, área sexual, área familiar. Otra área, entonces, que se le pide al pastor que sea irreprensible, es en el área familiar. Dice que sus hijos deben ser creyentes, que no tengan ninguna reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los pastores tenemos que entrenar, preparar y capacitar a nuestros hijos para que ellos no se vayan al desenfreno ni a la rebeldía. Yo personalmente creo que la responsabilidad de nuestros hijos cuando están pequeños y van madurando y van creciendo consiste en entrenarlos, capacitarlos, llevarlos a los pies del Señor, entrenarlos en la palabra, que ellos vean que mamá y papá oran juntos, estudian juntos la palabra, orar con nuestros hijos, orar por nuestros hijos, entregarlos al Señor, educarlos y entrenarlos para que sean responsables en su área espiritual, leyendo, participando, dando, siendo ejemplo también. Ahora, pastores, yo sé que esta es una carga exagerada que a veces la iglesia pone sobre nosotros con respecto a los hijos y se nos demanda casi perfección de nuestros hijos, casi que sean sin pecado. Eso no es lo que aquí quiere decir. Lo que aquí quiere decir es que, los padres
Tenemos la responsabilidad, mientras nuestros hijos vivan con nosotros, de educarlos, prepararlos y capacitarlos. Nosotros tenemos las riendas por la mano, tenemos el control de ellos, de su educación y de cómo deben vivir mientras estén bajo nuestra tutela y nuestra responsabilidad. Cuando nuestros hijos tienen edad de adultos, es una decisión de ellos qué hacer, cómo hacer. Y muchos hijos son pródigos, pero después vuelven al Señor. Pero mientras están con nosotros, los hijos deben ser creyentes y que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Por supuesto que usted no fuerza a su hijo a ser creyente, pero la idea es que con su educación y preparación espiritual y el ejemplo que usted da de ser un hombre irreprensible, los contagia, los enseña, los educa de manera que ellos llegan a conocer al Señor. Eso es lo que se pide en esta área. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, que el pastor sea irreprensible. Nobleza en actitud y conducta. Este es el tercer aspecto de lo que podría significar para un pastor ser irreprensible. Como administrador de Dios, dice Tito 1, 7 al 8, ahí nos da dos listas de características generales. Una lista de 5 negativas y la otra de 6 positivas. Aquí debemos hacer esta corrección. Primero 5 negativas y otra de 6 positivas. Habla de la nobleza en la actitud y la conducta, nobleza en el sentido de estar por encima de los patrones del mundo. Nobleza quiere decir eso. Vamos a ver un poquito más con respecto a nobleza. Nobleza no quiere decir solamente bondad y generosidad. Nobleza es una característica importante que todo pastor debe poseer. El hombre marcado con cualidades tiene el carácter que se espera, que posea una alta moralidad sexual y que sea líder aprobado, y como resultado podría tener no solo el poder de Dios debido a la santidad de su vida, sino credibilidad, honor, respeto, admiración y amor que lo pondrá en un alto nivel de respeto. Ese es el líder que debe, que se espera. Es un líder con una actitud y una conducta de ser digno de ser imitado. Entonces, ahora veamos 5 actitudes negativas que no debe tener un pastor. Este es los no, hermanos. No. 5 actitudes negativas que no debe tener un pastor. No debe ser soberbio. Otra versión dice no debe ser arrogante. Wow, soberbio, arrogante. El término que se usa en el griego es particularmente fuerte. Es un término que quiere decir que no debe ser consumido con uno mismo, que no debe buscar lo suyo propio, su propia satisfacción, su propia gratificación. No debe hacer esto hasta el punto de menospreciar a otros. Un pastor no debe ser una persona que puede ser llamada terca u obstinada. Eso es importante en la vida de un pastor. No soberbio, no arrogante. La persona soberbia es una persona que su egoísmo lo hace tan arrogante que no deja que nada se interponga en su camino. Es una persona que no respeta el poder y la autoridad de cualquier otra persona, de nadie. Eso es lo que significa no ser soberbio, no ser arrogante. La otra característica negativa, la que no debemos tener, no debe ser iracundo, no debe enojarse fácilmente. Eso es lo que significa iracundo. La palabra traducida aquí es no debe ser rápido para enojarse.
pronto para irarse. Orgilón proviene de orgue, la cual se refiere a la ira o al enojo. Este es el único sitio del Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra. Habla de una ira que se mantiene encendida, que es constante, que reside ahí bajo la superficie de la piel. Es una hostilidad nutrida que se mantiene en el corazón y erupciona con frecuencia, fácilmente. Eso no es el carácter que un pastor debe tener. Es una hostilidad constante. Cuando algo no va de la manera, la forma, el modo en que los pastores quieren que vaya, deben mantener su compostura interna y externa. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, la ira no produce nada de valor en el liderazgo espiritual. El hombre a quien Dios ha ordenado para el ministerio pastoral no se enojará, no será hostil, rencilloso, ni se quemará por dentro por no obtener lo que quiere. Eso es lo que Dios quiere, que no seamos iracundos. Tercera cualidad, punto negativo, cosa que no debemos tener. No debe ser dado al vino. Wow. No debe ser dado al vino. Otra versión dice, no emborracharse. El original paraionón literalmente significa estar al lado del vino. Lo que Pablo dice es que nadie que sea irresponsable con aquello que conduce a la ebriedad debe estar en el liderazgo espiritual. No dado al vino. Wow, óigame, aquí va la tarea. Esta es su tarea, ya se la vamos a enviar escrita, pero lo que yo quiero que usted averigüe es que los pasajes que le voy a dar en su tarea, que los escriba cada pasaje, y abajo de cada pasaje usted va a hacer su interpretación apegado a lo que ahí dice. Usted va a decir qué dice este pasaje sobre el vino, ¿ok? ¿Qué dice el versículo que yo le estoy dando? Usted abajo de ese versículo, usted escribe el versículo en la versión que usted quiera, y abajo de ese versículo va a escribir qué dice el versículo sobre el vino, sobre el alcohol. Y después yo quiero que usted haga un análisis entonces y que al final me diga de su propia investigación cuál es su conclusión, qué dice la Biblia con respecto al beber, si se puede o no se puede, y usted va a decir las razones apoyado en los versículos tal y tal, y diga sus razones. Si dice que se puede, entonces diga sus razones. Si dice que no se puede, entonces diga sus razones. Yo le estoy poniendo un tema controversial de la bebida. ¿Por qué? Porque este es un tema que no se enseña, y si se enseña mal. No se enseña bíblicamente. Yo quiero que cuando usted esté en liderazgo, y los que ya están en el liderazgo, que son pastores, enseñen lo bíblico, no enseñen con las agallas, enseñe con la Biblia, enseñe con la palabra. Y yo quiero que usted enseñe no imposiciones de organizaciones o de diferentes posiciones de grupos diferentes. Yo quiero que usted enseñe la palabra. Si la Biblia dice no, no. Si la Biblia no es clara, busque versículos que puedan ayudarlo en sus puntos importantes. Pero vayamos entonces, lo que Pablo está diciendo con respecto al vino es que no debe ser dado al vino, no debe estar al lado de los. En otras palabras, mis hermanos, no debe tener la botella ahí a cada rato, no debe ser un bebedor,
porque la ebriedad, Pablo dice en un pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? El Espíritu Santo es el que nos debe controlar. Cuando una persona bebe vino en exceso, se embriaga. Y la ebriedad, los espíritus, en inglés la palabra para alcohol se usa espíritus, te controlan. El borracho está controlado por la ebriedad, por el alcohol. Y lo que Dios quiere es que estemos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso quiero que usted haga su tarea con respecto a ese tema y ya va a ser interesante sus conclusiones. Entonces, no dado al vino, eso es importante. A veces nosotros nos salimos del contexto de este pasaje y lo llevamos a otros terrenos que no son en realidad bíblicos. Es todo lo que voy a decir del tema porque usted va a hacer su tarea y usted va a encontrar respuestas al tema. Cuarto, no debe ser pendenciero, o sea, no debe ser violento. Eso es lo que quiere decir ahí. No debe ser violento, no debe ser peleonero, no debe ser agresivo. ¿Por qué tiene que decir Pablo esto? Porque básicamente habla de alguien que utiliza su mano, su puño, vara o roca para herir a otro. Y lo dice porque este era un estilo común que la gente de los tiempos antiguos empleaba para resolver sus conflictos. Entonces Pablo dice, el pastor no va a resolver conflictos de esta manera. No debe ser peleonero, no debe ser violento. Tal vez hoy ya no hagamos eso, pero la gente de hoy es más dada a utilizar medios más sutiles para vengarse. El pastor no debe usar el púlpito para resolver sus conflictos. Uno de los errores que cometemos nosotros los pastores cuando nos hieren, cuando nos critican, cuando hablan de nosotros, cuando hablan mal de nuestra familia, es que desde el púlpito ventilamos a veces. Uno tiene que tener cuidado porque a veces uno provoca peleas de esa forma. La otra manera en que hoy se hace pelea, mis hermanos y hermanas, es a través de la internet, de los textos. Se arman ahí, hoy ya no es palos, piedras, puño, pero sí son textos, son dimes y diretes a través de WhatsApp o cualquier medio que usemos electrónicamente. Cuidado, el pastor no debe ser pendenciero, no debe ser violento. La violencia no solamente es física, pero también puede ser verbal. Un líder espiritual debe resolver los conflictos pacíficamente, de una manera piadosa, gentil y en forma humilde. Recuerda, una de las características de un pastor es humilde. La humildad consiste en que cuando a uno le dicen usted es feo, diga sí, soy feo. No trate de rebatir y pelear con la gente. El otro punto importantísimo que no es uno de los no en el pastor es no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. La otra versión dice ni deshonesto con el dinero. Este es el quinto aspecto negativo que describe de lo que el pastor no debe ser. ¿Qué dice? No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. El término griego se compone de las palabras aiskros, vergonzoso, y kerdos, que se refiere a la ganancia personal. Describe a alguien que no le importa el modo en que gana dinero, carece de honestidad
e integridad. Eso es lo que no quiere Dios de un pastor. Hermanos, yo me he abstenido una y mil veces de hacer negocios porque tengo el temor. Ahora, yo no estoy diciendo que los pastores no pueden tener negocios, no pueden hacer negocios. No, Dios tiene pastores de éxito que son empresarios y son negociantes. Pero yo en lo personal me cuesta eh, eh, meterme a hacer negocios porque pienso en esto. Dios no prohíbe los negocios y Dios da capacidades a hombres para ser negociantes. Y gracias a Dios, porque son buenos hombres empresarios y son buenos negociantes y su profesión. Pero el pastor debe cuidar de hacer negocios, sobre todo y principalmente en la iglesia. En la iglesia. Y yo creo que también en este aspecto debemos hablar con los hermanos. Yo sé que muchas personas en nuestros países venden para ganarse la vida. Venden sus productos y eso está bien, mis hermanos. Si Dios les ha dado esa capacidad para vender Avon, para vender otros productos, fantástico. Pero déjeme darle un consejito. No lo haga en la iglesia. No vaya a la iglesia a hacer sus ventas. Si quiere hacer su negocio, hágalo. Y hágalo de forma correcta y honesta, pero no en el edificio, ahí en la iglesia, no. Le puede vender a los hermanos, fantástico. Y yo sé que ustedes trabajan y son diezmadores, porque todo creyente debe diezmar. No hemos hablado del diezmo, pero todo hombre, toda mujer creyente debe diezmar. Diezmar es sencillo, es el 10%. Todos podemos diezmar, no hay quien no pueda diezmar. Diezma el que gana, voy a usar la palabra en dólar para que todos me puedan entender, el que gana $1 y el que gana $10. Todos podemos diezmar. La cantidad es diferente, pero Dios no está interesado en la cantidad, sino en el diezmo. Eso es lo que el Señor pide, del diezmo. Y nadie puede jactarse, yo doy más que tú, ¿no? Si usted diezma, si usted diezma y su diezmo es $1, y el hermano ya diezma y su diezmo son $20, ni él dio más ni usted dio más. Usted diezmó y él diezmó. Entonces, volviendo al tema acá, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a ver la contraparte y se la adelanto. Debe ser dador, debe ser generoso. Eso es lo que debe ser un pastor, un líder. Ahora, los predicadores tenemos el derecho de recibir pago y es correcto que se nos pague. Pero aquellos que el Señor llama al ministerio no predicamos con ese propósito. Eso es importante. Los falsos maestros, los falsos pastores están en el pastorado, en el ministerio, solamente por dinero. Cualquiera que esté enamorado del dinero se compromete y de algún modo gana deshonestamente. Quien está en el liderazgo espiritual no debe ser codicioso o permisivo, ya que puede corromperse fácilmente. Administra el dinero de Dios, por consiguiente debe utilizarlo con las manos más santas posibles. Así que esas son las 5 características negativas que Dios pide que un pastor no tenga. Ahora hay 6 actitudes o características positivas que sí debe tener un pastor. Aquí van. Después de la lista que da de que no debe ser, ahora incluye una lista comparativa de lo que debe ser, lo que sí debe hacer, lo que no debe ser primero y ahora lo que sí debe ser. Primero, debe ser hospitalario. O sea, debe estar dispuesto a hospedar siempre gente en su casa, dice otra versión. Hospitalario. La palabra es sencilla. Sin embargo, a veces nos cuesta entenderla. La palabra compuesta que se traduce como hospitalario significa literalmente un amador de extraños. ¡Wow! Un amador de extraños, sí. Este es un atributo del carácter cristiano a menudo repetido en estos pasajes que le doy acá, Romanos 12, 13, primera de
Timoteo 5:10, Hebreos 13:2 y Primera de Pedro 4:9. Y el principio básico que enseña es que se disponga a sí mismo y sus recursos a la gente que no conoce. Eso es hospitalario. Mi casa, mis pertenencias, mi transporte está al servicio de la gente. ¡Wow! Eso es hospitalario, hermanos. Eso es ser hospitalario. Entonces, ¿qué pasaba en la época cuando Pablo tiene que explicar esto? Bueno, lo que pasaba es que muchos hermanos tenían que hacer negocios y no había lugares para quedarse. Entonces los hermanos tenían que abrir sus hogares para que la gente llegara y se quedara. Y también algunos hermanos estaban siendo perseguidos y necesitaban lugares donde residir. O cuando iban de un lugar a otro, a una ciudad a otra, a visitar a un familiar y pasaban por el camino, entonces había que abrir sus hogares. Entonces, ser hospitalario en el sentido bíblico no significaba invitar a cenar a tus amigos. Es algo amable que se puede hacer, pero preste atención a lo que Jesús dijo a aquellos que querían ministrar. Cuando hagas comida, dijo el Señor Jesús, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces un pastor debe ser un hombre generoso. Lejos de amar la ganancia deshonesta, busca que todo lo que tiene, sirva como medio para suplir las necesidades de aquellos que ni siquiera conoce. ¡Wow! Eso es ser hospitalario. Déjeme contarle un testimonio que nunca olvido. Yo recibí al Señor Jesús en Puerto Cortés en el año 1982, Honduras. Y el Señor me dijo, Erwin, es tiempo de que regreses a tu país, a Guatemala. Y entonces le pedí a los hermanos de Honduras que me dijeran dónde quedaba una iglesia en la que yo había creído en el Señor para ir a buscarla. Y yo fui a buscar esa iglesia. Yo llegué, hermanos, a Guatemala sin ni un centavo. Y cuando llegué, lo primero que hice, después de llegar a donde mi familia, fue ir a buscar a la iglesia. Y me fui caminando porque no tenía para el transporte. El transporte en esa época en mi país costaba 5 centavos de dólar. Y yo no tenía eso. Y caminé y fui a buscar la iglesia y no la encontré. Pero alguien me dijo dónde vivía uno de los líderes de esa iglesia y yo fui ahí. Y era un hombre de Nueva Zelanda, un pastor que estaba ahí en Guatemala. Y cuando yo llegué, lo encontré, hablé con él y él hablamos, me dijo dónde estaba ubicada la iglesia y los horarios y toda la cosa. Y después él, cuando yo me iba, me puso en la mano un billete de $10. O de la moneda de mi país era el equivalente a $10 en esa época, 10 quetzales. Hermanos, eso causó una impresión en mí. Él, ¿cómo sabía que yo necesitaba? No sabía. Dios sí sabía, pero Dios usó el ser hospitalario, el ser generoso, el ser bondadoso, el suplir necesidades de aquellos que ni siquiera conoce. Él no me conocía. Era la primera vez que me veía. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Hermanos, yo sé que nuestros países están en problemas serios de economía, pero aún en estos momentos serios de economía, muchos de ustedes, como son hijos del Señor, están mejor que los que no conocen al Señor. Este es un momento para ser hospitalarios, mis hermanos, en Venezuela. Hay gente con necesidad en sus lugares, en sus ciudades. Abran sus hogares. Pídanle al Señor que le dé mucho discernimiento y mucho entendimiento. ¡Wow! Oren. Eso es ser hospitalario. Un pastor entonces debe ser generoso y lejos de amar la ganancia, busca que todo
lo que tiene sirva como un medio para suplir las necesidades de aquellos que ni siquiera conoce. La segunda cualidad, característica positiva que debe tener es que debe ser amante de lo bueno. Amar lo que es bueno. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es ser amante de lo bueno. El pastor debe, el corazón del pastor responde a lo que es excelente. Debe ser amante de lo bueno. Se puede decir mucho acerca de un hombre con solo mirarlo, ¿ya? Pero el corazón del pastor, que no se ve, pero que refleja su estilo de vida, lo que es excelente, debe ser amante de lo bueno. La otra característica, la tercera, es que debe ser sensato. ¿Qué quiere decir sensato? Que debe vivir eh, en forma sensata. Bueno, debe vivir sabiamente. Ese es el rasgo positivo. ¿Okay? Esta es otra palabra compuesta. Y es una combinación de froneo, que se refiere al proceso de pensar, y sos, que quiere decir yo salvo. Y describe un hombre que tiene pensamientos salvadores, un hombre que controla su mente, un hombre que controla sus pensamientos, un hombre que sus pensamientos son de redención, que está libre de lo mundano, de lo terrenal, de lo impuro. Se podría decir que tal hombre rescata su mente del desagüe, literalmente. Esta es la clase de varón que debe ser el pastor. Es sensato, es desapasionado, cuidadoso en el juicio, considerado, sabio y profundo. Ese es el fruto de una mente disciplinada. Esta es la clase de varón que debe ser el pastor. La otra característica es que debe ser justo. Esto describe la conducta de un hombre que está a la altura del estándar de Dios. Es un vocablo que se usa en términos legales de leyes que indica que el verdadero veredicto divino de su vida es positivo. Es conocido como un hombre que Dios aprueba porque vive conforme a los patrones divinos. Eso es ser justo. Es un hombre que Dios aprueba porque vive conforme a los patrones divinos. La quinta característica positiva es que debe ser devoto, debe ser santo. Santo significa puro, sin contaminación. Debe ser intachable, irreprensible, ¿ya? Libre de cualquier mancha de pecado. Entonces volvemos al concepto de ser irreprensible. En cada área de la vida del pastor lo que ves es ejemplar. No hallarás mancha de pecado ahí. Debe vivir de manera intachable. Ese es el ideal. Eso es lo que debe ser el hombre, el pastor. Debe ser sin pecado, perdón, intachable, irreprensible. La otra y la última característica, o sea, la sexta, debe ser dueño de sí mismo. O sea, debe ser disciplinado en todo. El pastor debe tener control de su mente, su corazón y su vida en general, especialmente cuando está solo y nadie lo ve. Hermanos, aquí es importante recordar lo que estudiamos, que el pastor es consciente constantemente de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Cuando yo estoy solo, Dios sabe
qué estoy haciendo, dónde estoy, qué estoy viendo, qué estoy oyendo, Dios sabe qué estoy pensando. Entonces, dueño de sí mismo es disciplinado en todo, en su mente, su corazón, su vida en general. El carácter del pastor surge desde el interior. Hoy se ha puesto de moda que los pastores debemos tener personas a quien entregarle cuentas, con quien tener un compañero de oración, tener compañeros a quienes les podamos eh, decir cómo nuestra vida y qué estilo de vida tenemos. Y está bien, eso es bueno, eso es saludable, pero un compañero es humano y no puede estar conmigo 24 horas al día. Por eso yo necesito esta característica bíblica dice que debe ser dueño de sí mismo, que debe ser disciplinado en todo. Por último, entonces, vamos a hacer un resumen. Pablo provee las pautas del carácter necesarios para alguien que tiene la responsabilidad pastoral en la iglesia local. Debe ser un hombre con la más alta moralidad en su comportamiento sexual, incluyendo una relación sana con su esposa. Una relación sana con su esposa. Para ser puro con su esposa, debe haber buena comunicación con ella. El pastor debe ser ejemplo de ternura, de amor. Hermanos, como pastores cometemos errores graves y uno de ellos es ese en el área de la relación esposo-esposa. Demandamos a nuestras esposas. La iglesia también es culpable de este error. Se le demanda a la esposa del pastor. No se le paga sueldo. Debería. No se les paga sueldo, pero se les demanda como que si fueran trabajadoras de la iglesia. Que haga todo y poco y nada se le reconoce su trabajo. Hermanas que me están oyendo, me gustaría que hicieran algo por sus pastoras. Pregúntenles cómo orar por ellas. Llegue un día y llévele, qué sé yo, hermanos, ¿dónde están ustedes? Un regalito. Eh, algo para ella, personal. Nadie me está diciendo esto, pero se me ocurre pensar que dele, no sé, agasájela a ella. No solo exijan a sus pastoras, pero volviendo al tema, el pastor debe amar a su esposa, consolarla, servirla, bendecirla, someterse a ella, ser humilde con ella, amarla. Una cosa importante de un pastor es que el pastor se somete a su esposa. Y si después quieren hablar de eso, hablemos. Pero la sumisión es importante. Y dije someter, no somatar a la esposa, por favor. Someterse a la esposa. Muy bien, continuemos. Pablo dice que debe ser alguien que ha demostrado sus capacidades de liderazgo en su propia familia, teniendo a sus hijos en sujeción. Debe tener éxito ministrando a sus propios hijos espiritualmente y en otras áreas. Dice que debe demostrar nobleza en su actitud y conducta y no ser soberbio, ni debe airarse con facilidad, no debe tener adicción a ningún tipo de sustancia, incluyendo el alcohol, ni ningún otro tipo de dependencias. Dice que no debe ser codicioso ni hacer nada por ganancias deshonestas. Dice que debe ser hospitalario y que debe amar y hacer el bien y debe mostrar sensibilidad, justicia, pureza y dominio propio. Y con eso estamos concluyendo. Terminamos 3 minutos antes, hermanos. ¡Wow! Eso quiere decir que tenemos posibilidades para muchas preguntas sobre el tema.
Veo que habemos 12 personas conectadas. Eso me incluye a mí, así que hay 11 y yo no sé cuántas más porque hay grupos que están formados viendo en un solo lugar. Así que, hermanos, platicamos un poco sobre el tema que acabamos de concluir. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen? Eh, ¿Qué dudas hay? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué aprendió de nuevo? Algo que no había escuchado antes, algo que lo dejó inquieto, algo que no entendió, algo que quiere que aclare. Así que vamos a entrar a la sección de preguntas y vamos a responder lo mejor posible. Estamos. Así que vamos a las preguntas, ya sabe el proceso, levanta su mano y entonces Keila le abre el micrófono y yo respondo a sus preguntas. ¿Estamos listos? Preguntas, Pastor, hermanos. Pastor, buenas noches, habla el hermano Renato de Colombia. Hermano Renato, qué lindo oírte. ¿Todo bien por allá, hermano? Sí, señor. Bueno, por acá en Aguachica, Cesar, que estamos en el norte de Colombia, no sentimos el movimiento telúrico, pastor. Pero sí se sintió en Colombia y en Venezuela, ¿verdad? Sí, señor. ¿Alguien sabe dónde fue el epicentro? Perdimos al hermano. No, pastor, no sé exactamente dónde fue el epicentro. Ok, bueno. Vamos a la pregunta, mi hermano. Bueno, pastor, con referente a lo que usted comentaba sobre una de las cualidades del pastor que deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer. Desafortunadamente, en la actualidad, a nivel mundial, muchos líderes están fallando en ese tema, porque uno conoce de testimonios de muchos pastores que llevan una doble vida, o sea, no son de una sola mujer, sino que ya tienen una o más mujeres. Y desafortunadamente eso hace de que muchos inconversos no lleguen, digamos, a los pies de Cristo por ese pésimo testimonio que tiene ese líder. Lo digo porque uno aquí donde es una ciudad muy pequeña, como de 125,000 habitantes, pero sí escucha uno versiones de varios pastores que desafortunadamente están fallando en ese tema. Pregunto yo, ¿qué debería hacer si algún hermano de su congregación o la iglesia, qué debería hacer con respecto al pastor? Muy bien, buena pregunta. Hermanos, Dios ama al hombre y lo formó cuando lo hizo originalmente en Adán sin pecado. Satanás, su especialidad es hacernos pecar y se encarga que las áreas más, sabemos que una de las áreas más vulnerables del hombre es la sexualidad. Entonces, en un área tan hermosa y tan bella, es una de las áreas más sensibles en la que los varones y las mujeres también, hermanos, somos susceptibles a pecar. Cuando un hermano creyente, vamos a hablar de cristianos, no vamos a hablar de un pastor, pero vamos a entrar al tema, peca sexualmente, la responsabilidad de la iglesia es ayudarlo a ser restaurado.
y él puede continuar su comunión en la iglesia. Cuando un pastor peca en el área sexual, instantáneamente eso lo descalifica para continuar siendo el pastor. No, no está descalificado de ser creyente. Él puede continuar su vida de cristiano. La iglesia no debe ensañarse con él y desecharlo y despreciarlo. Debe ayudarlo. Déjeme comunicarle algo. Yo trabajo con una organización que se dedica a ayudar a los pastores. Y nosotros ayudamos a pastores para que no caigan en ese problema. Hacemos trabajo preventivo porque, como lo mencionó el hermano, hay una epidemia en la que los pastores están cayendo en pecado de inmoralidad sexual, porque la tentación, como lo expliqué, es mucho más fácil de encontrarla y se presta al enemigo. Y nosotros, con nuestra falta a veces de santidad, caemos en pecado. Entonces, volviendo al punto, el pastor queda descalificado instantáneamente. Él puede continuar asistiendo a la iglesia porque esa es su iglesia. Si él quiere, cuando digo esa es su iglesia, no digo es dueño de la iglesia, pero digo esa es su iglesia, esa es su familia y debería de ser ayudado, pero este es uno de los pecados que descalifica a un hombre de Dios para continuar siendo el líder. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos, con las iglesias? Las iglesias no están aplicando los principios bíblicos y por eso hoy en día los pastores pecan. Y ustedes se acuerdan de Jimmy Swaggart, hermanos. Él no se quiso someter a la disciplina de su iglesia. Y no solamente no se quiso someter, sino que a los 2 o 3 meses ya estaba de vuelta en el púlpito. Es uno que viene a mi mente que era muy conocido, pero de esos pastores hay cientos. Se dio un pastor, su esposa, su ex esposa, porque se divorció de ella, vive aquí en Los Ángeles. Él se divorció y él sigue en la iglesia. Se divorció simplemente porque se enamoró de la secretaria de la iglesia. Se casó con ella y ahora ella es la esposa del pastor. Hermanos, estos son aberraciones, esto es inmoralidad. Esto no es aceptable, esto no se tolera. Yo no estoy diciendo que hay que descomulgar al hermano. No, alguien lo tiene que ayudar porque no hay quien nos ayude después también. O nos vamos al extremo, o lo toleramos o totalmente no lo toleramos. Yo no estoy hablando de ser tolerante, estoy hablando de un proceso bíblico para restaurar al pastor, pero inmediatamente él mismo debería saber que ese es algo que lo descalifica. No hay tiempo, pero ¿qué produce que un pastor pueda caer en pecado sexual? El pastor tiene que cuidar su vida, hermanos. Tiene que cuidarse, tiene que poner barreras de protección para no caer en tentación sexual. Yo tengo mis propios barreras de protección. A mí no me gusta. En 35 años que tengo de ministerio, en 2 o 3 ocasiones he hecho viajes solo, digo sin mi esposa, pero siempre con otro hermano o uno o dos más líderes o varones de la iglesia o del ministerio. O si voy solo, inmediatamente allá, al lugar donde voy, ahí ya me uno con el resto de los varones, pero no dejo que haya un espacio en el que yo ande solo. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que poner barreras. Si los pastores están con otras damas en la iglesia, que no estén en lugares apartados, no debe estar solo con ellas en la oficina, deben haber otras personas, deben haber más mujeres. Son cosas que podemos usar para proteger nuestra propia vida. Un poquito amplia la respuesta, pero vale la pena, y si hay más preguntas sobre el caso, sobre el tema, hay que hacerlas. Pastor. Aló, pastor. Te escucho, hermano.
Por eso es bueno de que el liderazgo de la iglesia, las columnas de oración, de intercesión, deben estar frecuentemente colocando en sus oraciones la vida de los pastores en esa área. Por ejemplo, hace unos 20 días en Cartagena hubo un retiro para parejas pastorales para reforzarles esa área. Aquí en Colombia, pastor. Qué lindo, hermanos. Y hay que asistir a esos en cuanto uno pueda. Hermano Renato, aparte de oración, que es la columna importante de la iglesia también, hay que tener esas barreras que yo te explicaba. Uno tiene que tener códigos importantes, valores importantes. El pastor no debe ser ninguna visita con otra persona del sexo opuesto, o sea, no debe salir con una mujer. Tampoco debe ir a visitar ya sea mujeres casadas o solteras solo. Deben ir con alguien más, otro varón, especialmente si es a una mujer, debe ir con su esposa. Igual, la esposa tampoco debe hacer ningún tipo de visita a hombres solos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Nuestra reputación es importante porque por ahí hasta se nos puede acusar de algo que no es cierto y también podemos ser, no queremos caer en ese tipo de controversia. Y adelante, hermanos, hay que educarse, hay que prepararse para no caer en la tentación. El Señor Jesús dijo, velad y orad. ¿Por qué? La tentación es algo que nos rodea todo el tiempo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso dijo el Señor Jesús. Y yo lo creo, hermanos. Yo oro y le pido al Señor que me guarde, que me proteja, pero de ahí hago cosas importantes para cuidarme también. Siempre viajo con alguien, siempre le pido a alguien que me monitoree. Yo cuando salgo de un lugar, hace 15 días estuve transmitiendo desde la casa del hermano Felipe, para darles un ejemplo. Yo le llamo a mi esposa y le digo, estoy saliendo de aquí donde el hermano Felipe. Y entonces, para que ella tenga la paz y la tranquilidad. Ella no me está controlando, ni me está supervisando, ni me está pidiendo que le llame, pero yo de mi propia iniciativa. ¿Por qué? Porque yo quiero que ella tenga y que nadie pueda acusarme de nada. Así que, gracias, hermano Renato. La buenísima pregunta. Otras preguntas, hermanos o hermanas, pregunten hermanas también. Hermano Erwin, la hermana Sandra Cabrera tiene dos preguntas. Una es, ¿qué nos puede comentar referente al pastor y la política? Y la otra pregunta es, ¿puede un hombre ser pastor teniendo hijos extramatrimoniales, 3 o 4 hijos fuera? Buenas preguntas. Bueno, el libro de los reyes es, en mi opinión, primer libro y segundo libro de reyes. Los reyes eran, si quiere llamarles, políticos. Yo creo que los cristianos debemos involucrarnos en las leyes de los países y tomar liderazgo, pero no hacer politiquería. O sea, no debemos unirnos a bandos que lo que quieren son sus propios beneficios y no los beneficios de la gente en realidad. Tenemos que tener cuidado. Si un hombre de Dios, pastor, Dios lo llama a hacer algo por su país, por su pueblo, por su ciudad, tendría que utilizar los mismos principios de sexualidad que acabamos de hablar para cuidarse y protegerse, porque va a caer en manos de lobos. Tendría que utilizar ese principio de no ser codicioso de ganancias deshonestas.
tendría que saber que llegar a tener un puesto en el gobierno tendría que ser para beneficio de las personas. El libro de los Salmos nos podría dar una gran cantidad, y Proverbios también, y Eclesiastés, de consejos para un buen hombre de Dios en un puesto público. Los reyes y los presidentes y los deben ser hombres con una pulcritud y similar e igual a la de un pastor. Así que no meterse en politiquería es una cosa, pero si Dios lo llama a ser un hombre, y de ahí veamos a José, cómo llegó a ser un hombre de Dios, y honrado y honesto y un buen administrador. Hay ejemplos en la Biblia, David, Salomón. Hay hombres que fueron ejemplo de Dios. Saúl no fue un buen político, no fue un buen rey, cometió errores graves, pero David es un ejemplo de un buen político. Esa es una. La otra, hijos extramaritales. Bueno, no sé si la hermana lo que quiere decir es que este pastor, no sé, voy a poner no sé si esta es la idea. Si el pastor del que me hablan, antes de ser pastor, fue casado o simplemente no fue casado, pero tuvo hijos, después se convirtió y después vino al pastorado. Si ese es el caso, yo no veo por qué él no puede estar en el pastorado. Pero si él es pastor, y siendo pastor y estando casado, tuvo una relación extramatrimonial, ahí ya hubo un pecado sexual, y una vez más, esto lo descalifica, y mucho más teniendo un hijo fuera del matrimonio. Lo descalifica para ser pastor, pero una vez más, es triste que el ejército de Dios es el único ejército que deja tirados y heridos y sangrados a sus soldados. Una cosa es ser descalificado para el ministerio y otra cosa es ser ayudado y restaurado. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Espero que esto responda a la pregunta, pero si no, la hermana que hizo la pregunta de hijos extramaritales, confirme que sí está bien o si no es así la idea. Está bien, dice hermano. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas, hermanos? ¿Qué pasó con mi audiencia? Veo que todavía vemos 11 conectados, sí. Así que de esos 11 podemos hacer preguntas. Hermana Marisa. Ahora su micrófono. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Marisa, buenas noches. Buenas noches. Yo, pastor, quería hacer una consulta. ¿Un pastor puede ser soltero? Esa es una buena pregunta. Yo no veo por qué. No dice marido de una sola mujer para referirse al pastor que es casado, pero sí. No dice que debe ser casado. Yo pienso que un pastor, siendo soltero, puede ser llamado al pastorado. ¿Por qué? Porque ese pastor podría ser que tenga el don de abstinencia. El don de abstinencia es un don que Dios le ha dado a hombres y mujeres. Son pocos los que lo tienen, pero hay. El don de abstinencia quiere decir que Dios no lo llama a casarse. Esa es una. La otra puede ser que él todavía no está el Señor no le ha dado a una esposa, pero se la va a dar. Él tiene que tener los mismos cuidados que un hombre casado. En realidad, cuando dice marido de una sola mujer, no está hablando de su posición social dentro de la sociedad, de ser o no casado. Su estatus de casado o no, o soltero. Lo que está hablando es que si tiene mujer, debe ser fiel a esa mujer. Obviamente, si no es casado, el apóstol Pablo dice que tiene más posibilidades de servir al Señor. Sí puede ser, en mi opinión, sí califica para ser pastor.
Y pastor, ¿hay alguna regla así de un tiempo prudencial para que el pastor se case? Porque normalmente uno sale de la facultad, ¿verdad? Siendo teólogo, pero no casado, ¿verdad? No hay ninguna regla ni tiempo prudencial. Cásese cuando el Señor le provea una bella y hermosa mujer o un guapo y elegante caballero, pero eso ya es cuestión del Señor y, 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 y de uno en cuanto a cuándo se casa. No hay ninguna regla, mi hermana Marisa. Buenas preguntas. Bueno, gracias. Bueno. Buenas noches. Todavía tenemos algunos minutos. ¡Wow! Casi 13 minutos, todavía 12. Hermana Doris. Hola, hermana Valis. Bueno, creo que tiene problemas con su internet. Voy a abrirle a la hermana Emma. Hermana Emma. Yes, hola. Adelante. Pastor Erwin, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, Emma. Tenía una consulta. Cuando hablamos de lo que es el hospedaje, cuando queremos meter a o dar hospedaje a una persona, es pedir discernimiento a Dios porque a veces no conocemos a las personas y a veces hemos tenido problemas de que no conocemos a las personas y no sabemos de dónde vienen y con qué intención vienen. Permítanme que estaba cerrando la puerta. En este caso, ¿cómo podemos tener el discernimiento de saber cuándo y a quién podemos asistir cuando se necesita hospedar a alguien? Muy buena pregunta, Emma. Yo creo que en la época cuando el apóstol Pablo escribió que debíamos de ser hospitalarios, escribió en una época donde había probablemente menos violencia, menos delitos de este tipo. Hoy tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que debemos ser hospedadores de los hermanos que vienen quizá de otros estados, otros países, otras ciudades, otras iglesias. Debemos abrir nuestras casas a los hermanos, primeramente. Es uno de los principios bíblicos, que a los hermanos se les debe abrir las puertas primeramente. Con mucha prudencia y discernimiento, porque los hermanos también a veces no son prudentes y suelen aprovecharse pensando que la hospitalidad es sinónimo de quiero usar una palabra que no sea muy tosca, pero de tontera, que algunas veces nos toman como que somos ingenuos y eso no es apropiado. Entonces tenemos que tener prudencia, sobre todo si es supongamos que una mujer o una familia donde hay niños y esposo y una dama, una mamá, pero no hay un varón, quizá anda de viaje. Tenemos que tener cuidado de no podemos hospedar a otro varón o dos varones, pero tenemos que tener discernimiento en ese sentido. Si nos lo recomienda el pastor, nos pide, o un hermano de la iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado y sentar bien las bases de cómo vamos a darle la mano. Me pasó con una persona que venía de Miami, entonces nos sentimos mal porque me lo recomendó una muy buena amiga, mi hermana en Cristo, pero resulta de que ahora que dice, bueno, venía por 2 semanas, ahora se quiso quedar, pero ahora me dice, well, I want to know my rights. Quiero conocer mis rights. Le digo, un momentito, le digo, te estamos dando asilo
O sea, no tenemos problema de que te hayas quedado acá por 2 semanas, 3 semanas. Me dice, ahora si te quieres quedar, me dice, sí, pero ahora necesito saber los rights que tengo yo en esta casa. Digo, wow. Bueno, esa ya es una señal, Emma, de falta de humildad y de agradecimiento. Cuando uno entra a un lugar que no es su hogar, que no es por ejemplo, Emma, si tú estás acá en Estados Unidos y vas a Guatemala, tú no vas a ir exigiendo tus derechos a Guatemala. No. Tú das gracias que te dejaron entrar, tú aprecias. No, yo creo, Emma, que sus rights terminaron en ese momento que te preguntó. Chao, adiós, no. Le dije a mi esposo, pero me dice mi esposo, ahora me dice, bueno, ahora recuerda, ¿qué haría Cristo? Dice, él viene de otro estado, no conoce a nadie, necesita un lugar para vivir. Ahora él me dice, piensa como pensaría Cristo. ¿Qué haría Cristo en este caso? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y ahí me dejó callada. Buena pregunta, si cuando él vino, les hubieran dicho a ustedes que esa era la idea, que esa era la intención, ustedes hubieran hablado y hubieran acordado y hubieran puesto reglas y hubieran dicho, bueno, te damos la oportunidad de estar acá, pero estas son las reglas y estos son los requisitos. Pero ahorita yo creo que ya no es un hospedaje, ya tu tarea de hospitalidad concluyó cuando él cambió de venir a estar por 2 semanas o 3 a quererse quedar. Ahí la cosa cambia, ahí ya no es hospitalidad, ahí ya es inquilinato, ya le estás dando. Eso cambia y mucho. Así que platícalo con tu esposito y tomen una buena decisión, porque yo no soy Dios, pero creo que van a haber problemas. Y no soy profeta tampoco, ¿ah? Sí, no, ya lo estamos viendo, pero bueno, estamos orando mucho por eso, porque sí también sabemos que tenemos que tener mucho discernimiento cuando metemos a alguien en la casa, por eso cuando claro, exacto. Sí. Ahorita ya no sabemos en estos tiempos cómo está la gente, porque ahorita tú sabes ahorita la situación con muchísimas personas. Emma, ¿quién te mandó a esta persona? ¿Tu hermana? No, una amiga mía de muchísimos años que va a la misma iglesia que yo y que ella ha estado en mi organización también, o sea, yo la adoro como hermana. Ella empezó a salir con él, estaban de novios y él vino para acá a pasar tiempo para ver si se van a casar y eso. Entonces me dice, como teníamos 2 recámaras desocupadas, me dice, ¿crees que le puedas dejar que se quede unas semanas acá? Le digo, sí, no tenemos ningún problema. Claro. Pero habla con tu amiga también, sin pena, Emma. Yo hablaría con él, le diría que hable con él. Sí, ahorita ya lo estamos tomando en serio. No, pero hoy también para que tengan mis otros hermanos también hay que tener cuidado cuando traemos a otras personas, como que hay que saber a quién vamos a meter ahora en nuestros hogares. Exactamente, sí. Buena observación y buena participación, Emma. Y estamos pendientes con encontrarnos un día de estos pronto. Aquí tienen su casa cuando quieran. Me encantaría conocerlos en persona. Gracias, Emma. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Igualmente. Hermano Erwin, sí. Alice tiene 2 preguntas. Una es, ¿se puede ser pastor teniendo un hijo que desde pequeño demostró su homosexualidad? Y la otra, ¿se puede ejercer el pastorado si sus hijos hacen lo malo siendo aún mayores de edad y viven en la misma casa? Buenas preguntas, ¿eh? La primera, ¿quién hizo la pregunta, dijiste? Hermana Odalis. Odalis. Primero, el tema del homosexualismo. Nadie nace homosexual, hermanos. El homosexual se hace, no nace. Porque si naciera homosexual, entonces Dios sería el que lo hizo. Y Dios está bien claro en su palabra. Hizo hombre y mujer. Hizo a Adán y a Eva. Y los genes de varón y de mujer son los mismos. En eso no ha habido mutación y el pecado no ha intervenido. El homosexualismo se hace, el homosexual no nace, se hace.
Yo creo que ahí, si el niño era muy pequeño, debió de ser orientado y guiado y instruido por papá para evitar esa desviación, ese pecado. Y creo que eso sí lo descalificaría, porque se requiere que tenga a sus hijos en sujeción, sobre todo cuando son pequeños. El segundo caso, los hijos viviendo en casa, siendo adultos, dependiendo de la situación, pero cuando son adultos uno no tiene ninguna autoridad sobre ellos, excepto de que si su hijo vive en desorden y papá es el dueño de la casa, entonces papá le podría decir: hijo, eres adulto, pero estos son las reglas de este hogar. Y de esta manera podría ponerle esas reglas y el hijo tendría que buscar su propio lugar donde vivir. Y quizá podría ser esa una de las soluciones para que los hijos dejen de hacer el mal. Esa podría ser una solución para el pastor, pero yo creo que esto no es una razón para descalificar al pastor. Yo creo que este es uno de esos motivos para orar por el pastor, orar por sus hijos. Una vez más, no ensañarse con su pastor. No es que los creó así. Mi pensamiento es que él los creó y los enseñó y los educó, que no descuidó su hogar. Pero los hijos, cuando son adultos, nos rebelamos. Y vaya si no. Dígame usted si Dios no tiene hijos pródigos. Nosotros muchas veces nos rebelamos en contra del Señor. Pero volviendo al asunto, mi opinión personal es que no lo descalificaríamos del pastor por una situación como esta. El problema está que si hay tolerancia de pecado, si el papá no hace nada, si no los corrige, si no pone reglas, entonces eso crea problemas y produce tensión en la misma iglesia. Pero si papá está haciendo y dando los pasos correctos, yo no creo que él pueda ser descalificado. Muy bien, yo creo que con esta pregunta, a menos que la hermana tenga la hermana que hizo estas dos preguntas tenga algo más que preguntar o añadir con respecto al tema, si no, con esto vamos a concluir. Hermana, ¿respondió esto la pregunta? Sí, gracias, noticia. Muy bien. Por el otro lado, acuérdese que yo no tengo la última palabra en todo. No quiero después que vayan a decir el hermano Erwin dijo esto, entonces así es y así lo vamos a hacer. Yo estoy enseñando lo que la Biblia enseña y cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias decisiones. Pero lo que la Biblia enseña es lo que yo enseñé hoy. No enseñé mis propias ideas. ¿De acuerdo? Así que oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Tan bueno que eres, a pesar de ser pecadores, tú nos amas, nos cuidas, nos proteges. Nosotros queremos aprender a ser hombres y mujeres de carácter. Yo sé que estos requisitos son para los pastores y para los ancianos y diáconos, pero en realidad son los mismos requisitos que tienes para tus hijos. Tú quieres que te amemos, que te sirvamos con corazones y mentes puras y corazones transparentes. Así que en el nombre del Señor Jesús oramos y damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Las tareas le llegarán prácticamente después de terminar el programa. Keila, muchas gracias una vez más por tu asistencia. En el nombre del Señor te doy gracias también. A todos mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan una linda semana y a estudiar y a aprender, a amar al Señor y cuiden a sus pastores hermanos, oren por ellos y sírvanlos. En el nombre de Jesús oramos y pedimos y damos gracias. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias, Keila.